Pues hola, buenos días. Hola. Hoy estamos con Javi del Olmo, vecino de Muskiz, y te quería preguntar a qué te dedicas o... Un poco cuál es mi historia, ¿no? Eso es. Bien. Aunque mi hermana mayor y mi hermana pequeña nacieron en Somorrostro, yo no nací en Somorrostro, yo no nací en Muskiz. Mis abuelos eran de Gallosa de los Valles. Gallosa de los Valles. Exactamente. Vivían juntos, además mi madre, como vivió allí, conocía a todo el mundo, incluido a mi madre, conocía bien mi ama. Y mi vida desde los 14 años sí ha estado ligada en Somorrostro, porque hasta los 8 años estudiamos en la escuela de Don Jesús, pero de 8 a 14 yo viví en Río Tinto, en Huelva. Y a partir de los 14 había quedado aquí, jugué varios años al fútbol en Somorrostro, y mi vida personal está ligada desde el punto de vista familiar a Muskiz, pero sin embargo mi vida profesional no ha estado nunca ligada a Muskiz. Casi toda mi vida la he pasado en el ámbito del transporte ferroviario, pero también he estado ligado a la administración en diferentes gobiernos, el gobierno de Cantabria, el gobierno vasco o el gobierno de Asturias, y mi experiencia, repito, está en ese punto, fundamentalmente en el sector del transporte, la logística y algo en el urbanismo. Y bueno, ¿tú cómo ves a Muskiz? ¿Cómo ves la situación del pueblo? ¿Qué opinión nos darías? Yo siempre he pensado que Muskiz tenía un problema gravísimo. Y es la falta de una estructura real de pueblo. El hecho de que no haya lo que se le asimila a una plaza castellana, que tiene un punto de reunión de todo el mundo, que cuando no se sabe dónde ir, se va allí y se sabe que va a haber vida social. Eso no ocurre en Muskiz, donde para tener vida social ha habido que ir o bien a un bar determinado donde se realizaba, que no favorece la relación humana, y en verano, nosotros que éramos chicos, era el ámbito del frontón o en el fútbol. Y yo creo que esta parte para los chicos ha sido difícil, probablemente para las mujeres haya sido peor, en tanto en cuanto no tenían ese núcleo de unión que pudiera ser el frontón o la práctica de algún deporte. Y eso ha provocado una estructura social en Somorrostro muy particular, muy dispersa, muy poca cohesión social, muy poca relación también entre los grupos de edad afines, gente de edad que tenían que tener un grupo homogéneo desde niños, que son prácticamente los mayores, se han perdido prácticamente en casi todos los grupos. Y el hecho mismo también de la dispersión geográfica, un pueblo que está basado en ser un núcleo alrededor de la carretera y barrios muy dispersos, ha hecho que haya muy poca cohesión. Y sin embargo, sí que existe una cierta cultura de soy de este pueblo. Es decir, yo me encontré en muchos sitios del mundo con gente de Muskiz, y uno siempre tiene una cierta alegría de ver una persona. Yo me acuerdo, por ejemplo, el hijo de Javi García, yo me encontré en Caracas, en el aeropuerto. Bueno, luego lo he encontrado en sitios, Ángel Ocejo, y me encontraba a mucha gente que en Nueva York me encontré con Don Orlando. Es decir, es una situación muy particular, como desventaja lo que decía, pero como ventaja que sí existe una cierta sensibilidad hacia el pueblo, cierto afecto, eso sí existe. ¿Y conoces la asociación Diseñando Muskiz? Conozco de forma no muy profunda, pero sí parcial, fundamentalmente por lo que me había contado Juan Antonio, pero también he estado con Coldo, y lo que veo es que la idea matriz de la asociación es una idea sumamente interesante en relación a lo que he dicho yo al principio. Si he dicho que había poca cohesión social en Muskiz, yo creo que es el elemento más importante en principio de la propia asociación. Y además el hecho de que la asociación posibilite el intercambio de opiniones entre personas que tienen diversos orígenes, diversas situaciones profesionales en la actualidad, probablemente muchas de ellas con muy poca conexión, lo que aportan diferentes opiniones sobre la misma cuestión. Yo creo que eso es sumamente interesante en un pueblo que, como decía al principio, yo creo que el principal problema que tiene es la desestructuración social, la dispersión.
Ujú. ¿Y cómo ves el aprovechar recursos naturales en el pueblo, por ejemplo con el agua? Este pueblo tiene recursos, el río, marismas, la playa. Yo no oculto que era un poco escéptico a lo que me había contado Juan Antonio. Es decir, como no conocía el asunto, no sabía cuál era el enfoque real. Juan Antonio me había dicho que era una idea muy hermosa, que estaba muy bien diseñada, pero yo no lo conocía. Cuando lo conocí me llevó una sorpresa, y es que es prácticamente una redefinición de lo que supone ser un pueblo de Musquis. Un pueblo que en estos momentos, un pueblo que creció en su día al amparo primero de la ciudad minera. Aquí hubo el frente carlista, estuvo entre las Carreras y Musques. Casi todos los apellidos vascos de Musques son de origen navarro, por esa razón, porque eran carlistas que venían de Navarra. Crece en torno a la ciudad minera y después en torno a ser un semillero de trabajo vía la escuela profesional para todas las empresas de la margen izquierda. Pero en los años 70 se produjo en Somorrostro la irrupción. Me parece que empezó la refinería, yo creo que empezó en el año 69 y en explotación 71, teniendo yo 14 años, y eso ha provocado que el pueblo prácticamente haya discurrido en torno a dos ejes. Uno, Petronor desde el punto de vista de generación de recursos económicos, y la escuela profesional en cuanto a generación de pensamiento, de know-how, y yo propongo del que yo tengo no conocimiento personal. Yo no he estado ni en la escuela profesional, he estado en la escuela de Don José, pero no he estado en la escuela profesional, ni he tenido relación alguna nunca con Petronor. Es decir, ni mis padres, ni ningún hermano mío, ni hermanas, cuñados, no tengo a nadie, sí, lógicamente a muchos amigos que trabajan en Petronor. Y decía que era reticente porque me parecía que en un pueblo que está tan marcado de forma tan rígida por los dos elementos culturales y profesionales, la refinería, la escuela profesional y quizá incluso el mundo alrededor de la iglesia, que era difícil encontrar una nueva idea. Sin embargo, he visto que es una idea que ya no es un bosquejo, sino que está mucho más concretado en unos aspectos determinados, que es el aprovechamiento de potencialidades que tiene el pueblo, que muchas veces aparecen dormidas para la gente que está todo el día. Yo quizá tengo una visión menos cercana, de hecho, primero, de llevar mucho tiempo no viviendo en Musques, llevar mucho tiempo sin una preocupación cotidiana, tampoco por el hecho. Entonces, la idea la he jugado mucho más desde el punto de vista como si fuese cualquier otro pueblo. Podría ser una idea de... No la he recibido de forma afectiva, sino como una idea profesional. Y me ha parecido que tiene una virtualidad. Creo que en estos momentos la idea está muy madura, no digo el proyecto, pero es la idea. Y creo que llega, por lo que he visto, que llega la época, o que es el momento de madurez de enfocar el proyecto en una vía determinada, la que sea. Yo no desconozco primero cuáles son las ideas de la asociación en sí misma, hacia dónde se enfoca. Supongo que está esto en una fase tan tierna que no se sabe todavía hasta qué punto, pero yo creo que es el momento ya de empezar a focalizarlo hacia algún punto determinado. Que insisto, no sé cuál es. Se me ocurre que Petronor tiene que ser un buen punto hacia el que dirigirse, sobre todo porque Petronor, supongo que habrá habido muchas ideas sobre cómo evolucionar el pueblo, pero aunque tengamos las ideas de que empresas de este tipo, como Sor, César, Petronor, son multinacionales que no tienen alma, pero sí tienen preocupación por el entorno, y probablemente hayan pensado y reflexionado sobre qué sería mejor para Somorrostro en el interfase entre la propia refinería, que quieras o no, cualquier extraño que viene a Musques, lo primero que ve es la refinería. Le pesa mucho más la refinería que el propio pueblo, que la estructura urbana o que la población. No digamos ya si viene de noche. Si viene de noche, lo que lleva es esa idea de las luces de otra ciudad. Un amigo mío dice de forma jocosa que Blade Runner se grabó aquí. Esa estructura brumosa, esas luces y sombras que supone de noche Petronor. Yo creo que la idea está madura para
para estructurarla en un fin determinado. Que insisto que la asociación y sus promotores tendrán que decidir, no me siento con fuerzas para decir hacia dónde. Yo sí creo que habría que testar no la idea en sí misma, sino las posibilidades del sitio de desarrollo con experiencias similares. Y aquí tenemos en Vizcaya tenemos una gran suerte. Hemos asistido a un proceso de regeneración urbana de Bilbao, un proceso enorme, en el que el elemento primordial probablemente haya sido el metro de Bilbao, la adaptación de una compañía previa que era Metropolitano, luego Ferrocarriles Vascos, a una estructura que es el metro, que no solo tiene virtualidad como elemento de transporte, sino que ha supuesto el cambio de mentalidad para la ciudad de Bilbao. Bilbao, de ser una ciudad en la que el ciudadano veía que estaba en plena decadencia, vuelva a lo siguiente. Y eso es una de las virtualidades de un proyecto como este, que la ciudadana piense que su pueblo va a mejorar, el que tiene una tendencia. Y Bilbao, toda la regeneración del entorno de la ría, de la propia ría, del medio ambiente. Yo me acuerdo cuando iba a estudiar a Sestao, era volver con el pelo lleno de hollín. Teníamos que lucharnos prácticamente todos los días, eso ha desaparecido, es decir, había una pero el proyecto de toda la regeneración de Bilbao, se ha regenerado todas las estaciones del parque, se ha generado toda Amézola, se ha regenerado toda la zona del casco viejo, esencialmente después de la riada del año 83, me parece que fue así. Ha sido un proceso diseñado y pensado, y que nació con un germen que tú lo has comentado antes, Bilbao Metrópoli 30. El Bilbao Metrópoli 30 no fue nada que generase ningún proyecto, solo generó ideas, no generó ningún proyecto concreto. Pero sin embargo, todo el mundo reconoce que el desarrollo de Bilbao viene de ese germen de ideas en el que se juntaron personas de muy diferente tipo. Yo participé en Bilbao Metrópoli 30 muchas reuniones, porque en aquel entonces era concejal de urbanismo en Navantia y Cirlana. Pero intervenían concejales, intervenían representantes de la comunidad empresarial, de la comunidad deportiva, del colegio de abogados, del colegio de arquitectos, de asociaciones ciudadanas. Es decir, fue una amalgama de personas de muy diferente origen y de muy diferentes experiencias. Y lo bueno de ello es que luego hubo un órgano que fue Bilbao Ría 2000, que canalizó esas ideas previas que habían tenido. Hay que recordar que Metrópoli 30 fue impulsado por Iberdrola. Entonces Iberdrola era el impulsor de Metrópoli 30. Por eso digo que en este caso se me ocurre a mí que probablemente Petronor pudiese ser el impulsor, en cuanto estamos hablando de los medios económicos para urbanizar. Y Metrópoli 30 ha sido una experiencia copiada luego en gran parte de ciudades europeas, en el sentido de que probablemente tenga mucha más influencia para el desarrollo de Bilbao 500 personas que de forma partidista, es decir, fuera de los partidos, fuera de las instituciones, porque cada uno participábamos ahí a título individual, expresábamos ideas en una mesa, un moderador recogía las ideas, mesa del transporte unas ideas, y aquello tuvo mucha más importancia que cualquier actividad institucional. Por eso digo que en este momento yo creo que la idea está madura para enfocarlo así. Se puede enfocar una reunión de amigos como Metrópoli 30, en el que se generan ideas, pero Metrópoli 30 fue mucho más allá. Realmente fue el embrión de Bilbao Ría 2000, en el que se unieron las instituciones, y en lo que al principio, porque yo también asistí a las primeras reuniones de Bilbao Ría 2000, había gente que decía que era imposible. Mucha gente decía, esto es imposible, no hay ni capacidad económica, ni tenemos. Pero aquí está el resultado. El resultado es que, por ejemplo, Bilbao, yo quizás sea poco objetivo, pero a mí me parece que Bilbao hoy es una de las ciudades más hermosas de Europa. Es una ciudad con un enganche. Recordemos también el Guggenheim. ¿Quién no pensó que el Guggenheim era una broma? Y sin embargo es uno de los elementos de atracción más importantes. ¿Por qué? Porque es un icono. Quizá no tenga la importancia que tenga el metro en cuanto a la funcionalidad, pero tiene la importancia de que focaliza la imagen sobre una determinada visión de Bilbao, y eso es lo que percibe cualquier persona extraña que viene a Bilbao. Percibe una ciudad que se mueve, una ciudad dinámica, una ciudad que además ha generado que el ciudadano de Bilbao vuelva a sentirse contento, orgulloso de Bilbao. Yo eso creo que Muskiz pasa solo desde el punto de vista afectivo. Estamos orgullosos
de Muskis, yo creo que mucho más por el aspecto, están mis padres, están mis amigos, mucho más que por... Yo creo que todos somos conscientes de que Muskis tiene unas carencias como lugar para vivir importantes. Y eso que sucedía con los ciudadanos del Bilbao de los 70, eso se ha quebrado completamente. Bilbao hoy en día no es la capital administrativa del País Vasco, pero es de lejos la capital del País Vasco desde todos los puntos de vista. Es decir, yo viajo frecuentemente a China, mi mujer es china, 4 veces al año, y en Pekín se conoce Bilbao por lo que algo que aparentemente tenía tan poca importancia para los que yo incluido no éramos capaces de ver esto. Luego cuando tenía una experiencia viajando cambia la idea, pero el hecho ese esencial de tener algo que focaliza y ve un proyecto en el que ha intervenido mucha gente, y cuando interviene mucha gente en un proyecto se produce una cohesión social. Como a nadie se le ha eludido que pueda participar en la génesis de la idea, nadie va en contra de la idea porque todos han aportado una pequeña parte de la idea. El fenómeno de Bilbao, por ejemplo, es que ningún partido político ha estado en contra del desarrollo de ninguno. Cosa extraña. Ninguna asociación vecinal ha estado en contra de ese propio desarrollo. Es decir, ha habido un proceso de participación ciudadana enorme. Yo creo que algo de esto se puede dar aquí. Pues muy bien. Gracias, Javi. Pues muchas gracias a vosotros.